7:39 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV este jueves. Estamos en vivo y queremos darle la bienvenida a Luis Crespo. Él es economista y vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Para entender un poco lo que está ocurriendo en Venezuela, quisiera que nos pusiera en contexto de cómo están los índices inflacionarios y si es posible esta propuesta de desdolarización de la economía venezolana. Mira, ciertamente el país, independientemente que logró salir del fenómeno de la hiperinflación, ha transitado por niveles de inflación muy altos. De hecho, iniciamos este 2023 con altos niveles de angustia, fundamentalmente por los indicadores que se marcaron de índice de inflación en el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, los cuales apuntaban a la posibilidad de que retornara el fenómeno al país. Estábamos hablando de que cerramos un 2022 con una inflación que superó los tres dígitos, estuvo rondando el 500%. De hecho, si en este momento Sí, estamos logrando conectar nuevamente con Luis Crespo. Él es economista y vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCB. ¿Me escucha? 100%, te escucho perfectamente. Ahora sí. Ok, si nosotros revisamos el índice de inflación anualizado, el mismo todavía supera el 400%. Lo que quiero describir es que estamos en un país con en niveles de inflación muy altos, que bueno, es un fenómeno latente allí, que genera nerviosismo y expresa los problemas monetarios y de distorsiones de precios que están presentes en la economía venezolana. ¿Se han cumplido los pronósticos de la economía en lo que va de este año? En el primer trimestre ocurrió una desaceleración de la inflación, de la economía. El Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un organismo de profesionales independientes que vienen haciendo recolección y sistematización de la información macroeconómica en el país, debido a la carencia que tenemos de la misma, porque el Banco Central no publica la cifra, registró que en el primer trimestre del 2000, el mismo registró que en el 2000 hubo una desaceleración de la producción interna de aproximadamente un 8,5%. Los mismos gremios empresariales advertían sobre la debilidad que viene presentando la demanda interna en Venezuela, motivada a la destrucción del poder adquisitivo de las familias venezolanas, de los trabajadores, que ya desde los dos últimos meses del 2022 venían impactando en negativo la demanda interna en el país. La perspectiva del primer trimestre fue negativa. Aspiramos que se retome las perspectivas de crecimiento, recuperación del ingreso para el segundo semestre del año, fundamentalmente por dos variables. Uno, el papel que viene jugando Chevron en el país, que ha generado unos niveles de recuperación muy limitada, pero en definitiva han sido en números positivos en la producción interna. Y dos, que bueno, las expectativas sobre el aumento en el ingreso de la familia y la necesidad de discutir la recuperación del valor del trabajo en Venezuela, o sea, la necesidad de la reconstrucción del salario mínimo en Venezuela, que aunque el 1 de mayo el presidente desarrolló o realizó anuncios unilaterales, en el país sigue operando la mesa de diálogo con la participación de la OIT, tratando de construir una propuesta que permita la reconstrucción del salario en el país. Justamente sobre eso quisiera profundizar. ¿Qué significa el anuncio que hizo Nicolás Maduro tomando en cuenta la realidad económica del país y cuáles son los indicadores que se pueden tomar en cuenta para fijar un incremento salarial? Venezuela es fundamental establecer un método para recuperar el salario, para la fijación del salario mínimo y su recuperación. Fundamentalmente porque el mismo ha sido destruido. El salario mínimo en Venezuela hoy significan apenas 0,16 centavos de dólares diarios, apenas son $5 al mes, lo que de una manera u otra no representa nada en comparación con la cesta alimentaria de los
Señor Luis, ¿en cuánto se ubica en la actualidad la cesta alimentaria en Venezuela? La cesta alimentaria en Venezuela supera está, según el Senda, está en $526. Y el salario mínimo es totalmente insignificante. De compra del salario es inexistente. Es por eso que en medio de las distorsiones y en medio de la pulverización del salario, lo correcto es que el mismo se reconstruya con base a un método y a una metodología que tomen en contexto las variables macroeconómicas que han incidido en la destrucción del mismo. ¿Cuáles son esas variables que tienen una incidencia? Si usted tuviese la oportunidad de estar allí en situaciones de poder, ¿cuáles serían los cambios que haría en materia Yo, yo, económica? Yo acompaño como asesor técnico económico a las centrales sindicales en la mesa de diálogo y ahí estamos exigiendo las cifras macroeconómicas, por ejemplo, las perspectivas del PIB, perdón, el PIB, la Producción Interna Bruta, las cifras desagregadas del PIB en Venezuela, el PIB per cápita. Estamos solicitando el valor oficial de una institución, del Instituto Nacional de Estadística, de la cesta alimentaria, de la cesta básica. Estamos solicitando el presupuesto de la nación, estamos solicitando los ingresos fiscales, la base de cálculo de cuántos empleados públicos existen en Venezuela, cuántos jubilados y cuántos pensionados. Sobre el tipo de cambio y las perspectivas sobre el precio del consumidor, que son fundamentales para proyectar la composición del salario en el tiempo. ¿Desde hace cuánto tiempo se vienen haciendo esas solicitudes y cuál ha sido la respuesta hasta ahora? La mesa está instalada desde el mes de septiembre. Ha estado, la decisión debe ser por consenso. Están las centrales sindicales, están los patrones privados, está el gobierno representando al Estado, las distintas centrales sindicales. Y bueno, ha estado en un debate constante buscando una decisión de consenso sobre cuál debe ser la metodología. Yo en particular estoy allí desde el mes de febrero. Semanalmente hemos estado revisando metodologías, discutiendo, tratando de consensuar. No ha sido fácil. Los representantes del gobierno no han facilitado la posibilidad de lograr una discusión de consenso. Ya existe una propuesta por parte de dos centrales sindicales, en el caso de la CTB y la Central General de Trabajadores. También existe una propuesta de la Central Sindical ASI en torno a cuál debe ser la metodología y el enfoque para fijar el salario, porque además del funcionamiento de la instancia que discuta sobre el salario, eso debe tener unos criterios para fijación, por ejemplo, el enfoque del equilibrio, tomando en cuenta la situación macroeconómica del país y las necesidades de los trabajadores. Existen algunas experiencias, por ejemplo, con algunas fórmulas en algunos países que permiten proyectar el salario, experiencia de Brasil y experiencia de Costa Rica, que también en los años 80 y mediados de los 90 tuvieron grandes distorsiones macroeconómicas, pero lograron superarla y les permitió construir estas fórmulas de referencia. En definitiva, está en la mesa una propuesta de un procedimiento de funcionamiento y un método para la formulación de ese salario que tenga perspectivas de recuperación en el tiempo y que no se pulverice como sale agua en un vaso. Pero ya hay algunas fórmulas establecidas, algunos escenarios de propuesta salarial que ustedes tienen en mente y para cuándo cree usted que sería como el tiempo máximo para discutir y hacer un anuncio a los diferentes gremios. Mira, la mesa propone al Ejecutivo y el Ejecutivo en definitiva constitucionalmente es quien tiene la La potestad. responsabilidad y la decisión. Sin embargo, el convenio 26 de la OIT, al cual el país está suscrito y lo reconoce, establece que debe establecerse un método de fijación. Mira, los trabajadores en Venezuela no aguantan más este salario mínimo o ese ingreso que se anunció el 1 de mayo, que apenas pudiera permitirle satisfacer un poco más algunas necesidades.
es inminente. Tanto la economía lo necesita, la economía del país necesita la recuperación de los salarios, del poder de compra de los venezolanos, pero también la familia. Aquí está en juego la vida, porque las magnitudes a las que ha llegado la pobreza en Venezuela es de gran escala, la pobreza estructural, la pobreza multidimensional, más allá de verlo solo por la línea de ingresos, ¿no? Aquí está en juego graves necesidades insatisfechas. Aquí está en juego el futuro de las nuevas generaciones porque han pasado tantos años donde ya el valor del trabajo se ha perdido y el trabajo es una acción creadora de valor que le brinda oportunidades a la familia. ¿Y Si cómo eso quedan se los jubilados pierde, y pensionados, señor Luis? mira, la decisión que se tomó el 1 de mayo fue discriminatoria con los jubilados y los pensionados. El día 29 de mayo se celebra el Día del Adulto Mayor y allí los distintos gremios y sindicatos estamos convocando a movilizarnos y concentrarnos exigiendo respeto a los adultos mayores y que cese la discriminación que se ha venido expresando en ellos en términos de las bonificaciones diferenciadas y el desconocimiento al trabajo que ellos aportaron al país durante décadas y durante su vida. Creo que el anuncio del 1 de mayo fue desdichado desde esa perspectiva porque discriminó a los jubilados y los pensionados de la administración pública. Creo que la política salarial que ha venido desarrollándose en el país ha sido muy excluyente, ha sido muy negativa, porque en definitiva lo que ha dado como resultado es pobreza de los trabajadores y exclusión de los jubilados y pensionados. ¿Usted cree que esos ajustes que se hicieron el 1 de mayo cambia en algo la realidad de los trabajadores venezolanos? Mira, el 1 de mayo o antes del 1 de mayo, el ingreso que tenían los trabajadores por salario mínimo eran $5.6. Hoy significan $5. Si vamos a identificar algunas bonificaciones, o por ejemplo, la decisión sobre el ticket de alimentación, que ahora serían $40 para uno o 1.000 bolívares para uno y 500 bolívares para otro, porque luego en la Gaceta hicieron la corrección de que no es el monto en dólares, sino en bolívares con perspectivas de revisión, pero son 1.000 bolívares y 500 bolívares. Eso no resuelve los graves problemas de los trabajadores. Los trabajadores lo que podrán será adquirir una harina precocida más, podrán comprar un pan más, pero eso no resuelve los grandes problemas de los trabajadores en satisfacer sus necesidades y la de sus núcleos familiares que durante los últimos años en Venezuela se han agravado. Sí, yo recuerdo en su momento algunas propuestas de sindicalistas que decían, bueno, vamos a lograr que se establezca un bono, un ajuste, mientras se termina de discutir en esta comisión técnica cuál va a ser el salario definitivo. ¿Usted en ese momento estuvo de acuerdo con esta propuesta de hacer un aumento? La propuesta en ese momento, y creo que fue en el mes de febrero, cuando se instaló el diálogo en Margarita con la Ujú, presencia de la OIT, correcto. lo que se planteaba era lo siguiente: un ingreso un ingreso de emergencia de aproximadamente 100, $150, mientras se tenía un resultado de esta mesa. Con la finalidad era hacer llegar dinero a los trabajadores para que puedan comprar alimentos, satisfacer algunas necesidades, con el objetivo de que con los objetivos de Adel- la mesa, todo era al tener los resultados de la mesa, poder tener un salario dignificado, en mejores condiciones y con una relación a la cesta alimentaria que le permitiera comprar alimentos y satisfacer otras necesidades. Pero bueno, han transcurrido varios meses y ninguna de las dos cosas ha ocurrido, ni se ha dado el ingreso de emergencia mientras ocurre esta discusión y no hemos logrado consensuar el método para la fijación del salario en el país. Usted en su experiencia como economista y además que está allí en esa mesa técnica representando también a los trabajadores, ¿cuánto debería ser, si nos puede dar algunas fórmulas del salario que ustedes están proponiendo y cuál es la fecha límite de espera de esta comisión?
Mira, la comisión no tiene fecha, la comisión debe abordar un trabajo, sí, sí, sí creo que estamos en la etapa final. De hecho, este día martes consignamos una propuesta ya de método y de enfoque para la fijación del salario. Estamos recomendando varias metodologías, por ejemplo, tomar en consideración el valor de la cesta alimentaria, tomar en consideración el valor de la cesta básica, pero por ejemplo, en Venezuela necesitamos conocer la cifra de la composición hoy de los hogares, porque tradicionalmente se ha trabajado con el criterio de 4.5 miembros, pero luego del éxodo de más de 7 millones de venezolanos, los hogares no tienen esa composición en Venezuela. Se reconoce que aproximadamente pueden ser 3.5 miembros por hogares, y esa base de cálculo se requiere para poder seguir avanzando en esa metodología. En concreto, el salario mínimo debería tener un valor referencial con la cesta alimentaria y con la cesta básica en el país. Pudieras tener dos momentos, inicialmente una relación con la cesta alimentaria y luego ir cumpliendo lo que está establecido en el artículo 91 de nuestra Constitución, es tomar como relación la cesta básica del país. La cesta alimentaria, como te digo, los institutos oficiales del país o los organismos oficiales no la publican desde el 2014, y las que tenemos como valores referenciales de algunos académicos, de algunas instituciones, algunas ONG, superan los 400, los $500 para el mes de abril. Ya se cumplen casi 10 años, el próximo año, de la no actualización de la canasta básica. Gracias, señor Luis, por compartir con nosotros y brindarnos la actualización informativa de lo que está ocurriendo en este sentido. Feliz día para usted. Gracias a ustedes por la invitación. Era Luis Crespo, economista y además vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros. Al regreso, mucho más de Buenos Días. Les dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más información.